Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Allá no podemos hablar por teléfono. Yo no tenía comunicación con mi familia. Mi esposo me llevó a todas partes, a Tierra Santa, hace 5 días, haciendo el Vía Crucis, como lo hacía de allá. Pero nada, mi único varón, 18 años. De la mañana y estábamos viendo ahí ¿verdad? Las imágenes del documental Las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte de Fernando Quirós, quien está con nosotros en este rumbo de la mañana para hablar sobre el documental en extenso y también conversar con Fernando acerca de un pequeño impasse que se produjo con relación a la proyección del documental en las escuelas, cuál fue el planteamiento del MINER, a raíz de qué, pero vamos a hablar de todo eso más adelante. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un placer a todos ustedes, el equipo Elvin, Mira, Villanueva, sí. Fredo y Kimber. Sí. Para mí un gusto. Gracias, Fernando. Fernando. El director de la esquina joven del periódico. Por muchos años, Es un colega. Ahí fue que yo lo conocí una vez. Fernando. Esta niña, ¿cómo es que se llama la que está ahí? Tania fue después. Fernando, primero, para quienes nos escuchan y nos ven a través del YouTube, explicar tus motivaciones, evidentemente, para la realización de este trabajo y qué podemos encontrar, en este documental, las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte. Mira, hay mucha gente que me ha preguntado eso y yo lo he desarrollado poco. Cuando yo tenía 12 o 13 años en mis comunidades de Villatapia y La Vega, mi papá me presentó unos libros sobre la era de Trujillo. Mi papá era un gran lector. Bernard Diederich, los testimonios de Mayobanes Vargas, del mismo expedicionario. Yo llegaba del liceo a la 1 de la tarde y luego que almorzaba, sin hacer ningún reposo, yo comenzaba. Ustedes saben lo que ahora es ver los capítulos de Netflix. Yo hacía eso. ¿Esa era tu serie? Esa era mi serie en ese momento. Cuando yo inicié el periodismo acá en Santo Domingo, que coordinaba la esquina joven, tuve la oportunidad de presentarle a la juventud dominicana, Alfredo recuerda que era un público universitario, OIM, Pocamaima, UAS, fijo los viernes. Asistía por la UAS. Mira, y entonces en ese caso nosotros presentamos en 2 ocasiones al público joven 3 expedicionarios vivientes. Mayobanes Vargas, Bonao siempre, en paz descanse, Poncio Pousaleta y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa, que es el único que vive al momento. Está vivo, sí. Cuando pasó eso, yo notaba cómo la juventud se quedaba viendo cómo le contaban esa historia y le interesaba. Y yo decía, pero no es como dicen, que la juventud no se interesa por la historia y por los hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas por la libertad, por la lucha por la nación. Paso al Listín Diario 2008 y realizo una serie de periodismo que se llamó Enamorados de un Puro Ideal. Esa serie ganó premio Funglode 2010. Pero todavía quedo con inquietud. Con inquietud. Yo dije, por eso fue en periódico y estas personas están vivas. ¿Y por qué no lo grabamos? Correcto. Y lo dejamos registrado en video? Correcto. Ahí es que me reúno y le participo a los amigos Miguel Medina y Luis Acosta. Yo digo, vamos a hacer esto. Inmediatamente comenzamos. Yo se lo dije, por ejemplo, hoy es viernes y el martes, miércoles estábamos en Bonao, en la casa de Mayobanes y en las montañas de Blanco, por donde se entregó. Bueno, pues en resumen, nosotros hemos presentado un documental de 1 hora y 27 minutos. Recoge el esfuerzo del exilio dominicano que estaba en Puerto Rico, en Venezuela, en Nueva York y Caracas. Muchos de ellos luchando contra la tiranía de ese momento, en el caso de Cuba,
con Batista, en el Fulgencio caso Batista, sí. en el caso de Venezuela con Pérez Jiménez. Entonces, los dominicanos, ¿qué hicieron? Unificaron criterio y con el apoyo de Fidel, que hicieron una carta compromiso, a partir del 1959 comienzan entonces, en marzo, a llegar a Cuba para las expediciones en junio, estar acá por Constanza y por Maimón, Puerto Plata. Fernando, mucha gente se enteró de este interesante reportaje porque hubo un impasse con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la situación para que aclares aquí? Y ahí mismo me gustaría saber si tienes proyectado que este documental vaya a las escuelas, porque tú dices, bueno, los jóvenes se interesan, pero quizás 20, 15 años atrás, los jóvenes de ahora no conocen la historia, muchos no conocen la historia. ¿Tienes pensado llevar este documental a los centros públicos y privados de educación? Claro que sí, y de una u otra manera se ha hecho. Este documental se estrenó 10 de junio de 2013 en el Teatro Nacional, fue la premier. A partir de ahí comenzaron las universidades a presentarlo. ¿Del 2013? 13. Tiene 11 años. Y ese mismo tiempo prácticamente tenemos nosotros presentándoselo a los ministros que han pasado. Van 5. Y todos lo habían proyectado en las escuelas. Miren la historia. Vamos a ver. Miren la Pues historia. tiene 13, 11 años. Miren lo que yo tengo aquí. Seguimos chocando con las mismas Esto cosas, es los mismos principios. 15 de octubre de 2015. Agenda liberal. Ese fue en la gestión. ¿Cuál fue la objeción? No hubo objeción. Ese fue en la gestión de Carlos Amarante Baré. Dice, puedo leerlo brevemente. Claro. Cortésmente les remitimos en atención a los canales y procedimientos institucionalmente establecidos la evaluación del documental Las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte. Dicho informe de evaluación valora los aspectos generales y específicos del recurso evaluado según los establece la Ordenanza 06-2003, así como las observaciones y recomendaciones del equipo. La conclusión es: en la evaluación de dicho material participó el equipo del área de ciencias sociales, quien posee especialidad y experiencia en el manejo de los contenidos abordados en el material de referencia. Según las evaluaciones de dicha área, este documental califica como recomendable. Califica como recomendable como recurso de aprendizaje, de apoyo en los centros educativos. En ese momento, estamos hablando de 2015, no se presentó en su uso en las escuelas ni centros educativos. No se materializó. Pasaron otros ministros hasta llegar a Ángel, al actual. Le mandé 2 comunicaciones. Entonces, lo que dice Daniela, lo que ha despertado prácticamente la denuncia es que yo digo, después de 10 años de presentación, de un interés en que eso se conozca públicamente, que no ha habido, ustedes no han habido ningún otro interés en ninguna parte de que eso ha sido comercial, de que eso ha tenido ningún tipo de negocio. Absolutamente. Nada. Entonces, dijimos pues que lo acepte. Entonces recibimos la comunicación en diciembre de 2023 de la actual gestión, que no quiero ampliar mucho por respeto a una reunión que sostuvimos el miércoles, recientemente. pero el resumen es que valoran el documental, dice que aporta a la historia por los testimonios vivos, pero que ellos han hecho, y eso es bueno para que lo sepan, que le han aplicado la ordenanza 26-2017, que es un estándar para evaluar recursos de medios y aprendizaje, donde establece lo que debe ser, ¿verdad?, la evolución del ser humano y de las instituciones de manera lineal. ¿Qué pasa? Y con esto concluyo esta parte, que en el caso de los 31 años de la dictadura de Trujillo, no puede haber algún tipo de aplicación de esa ordenanza porque Trujillo rompió todos los moldes. E incluso los logros que se pueden hablar de Trujillo, de que pagó la deuda externa, del tema de la educación, a cada una de esas cosas Trujillo le sacó beneficio. Correcto. Le sacó beneficio incluso porque hubo un lobismo para que él como régimen y sus riquezas fueran todavía engrosadas más. Muchos dicen que mantuvo a raya a los haitianos, regaló el 7% del territorio dominicano por el tema de la matanza de Perejil, regaló tierra dominicana a los haitianos. Entonces todo el territorio de la miel y esa zona por ahí. Entonces no es verdad que es un gran patriota de nada. Entonces, en resumen, lo que queremos es que este documental que recoge el bien equipo más de 60 años de la parte de la historia dominicana, porque iniciamos con un Trujillo que nace en San Cristóbal en 1891 y te da
una trayectoria de quién fue esa figura, pero también hablamos de sus víctimas. Hablamos de las hermanas Mirabal, o sea que el que ve ese documental, el estudiantado, tiene una idea general de lo que fue el régimen, de lo que fue las hermanas Mirabal, de lo que fue su esposo y de lo que fue el horror de vivir, de la sangre, de que te desaparecían forzosamente, de las torturas de la cárcel. Yo le quiero resumir. Que te quitaban tus propiedades. Yo le quiero resumir. Es que te quitaban tus mujeres. Exacto. Son muchas desgracias. Y obligado. Alfredo, yo le quiero resumir algo que dice el documental. Por ejemplo, para que esta generación lo sepa. Trujillo por ley puso que no se podía andar descalzo, pero había que comprarle los zapatos a sus fábricas. Sus fábricas. Trujillo decía que había que pintar las casas por lo menos una vez al año. A su fábrica de pintura. Para que le compraran a Pidoca su fábrica de pintura. Entonces había todo un sistema que era para beneficio. Mira, el documental comienza con el testimonio de doña Luz Noel. ¿Quién fue doña Luz Noel? Viuda y la última madre de un expedicionario, de Leopoldo Jiménez Noel. Ella murió en el 2018, de 100 años. ¿Usted sabe cuál fue el dolor después de más de 40 años de ella en el exilio en Caracas, en Venezuela? Que nunca supo dónde estaban los restos de su hijo. No tuvo cierre. No tuvo la tranquilidad, por lo menos después que lo mataron, lo torturaron, de darle una cristiana sepultura. Y ella recuerda con lágrimas. Eso se llama tener un cierre. El cierre, exactamente, emocional. Entonces, ella dice que su hijo con 17 años le pidió la bendición para venir a luchar contra Trujillo. Aquí vinieron, dentro de los 196 hombres. Médicos, por ejemplo, Octavio Mejía Ricardo, médico de Oxford, con especialidad en cirugía torácica en Alemania. Estaban aquí, por ejemplo, Tony Mota Ricard. ¿Qué dejó Tony? Un testimonio emocional. En marzo del 59 le dejó una carta a su madre diciéndole: si alguna vez tú lees esta carta, ya yo estaré muerto. ¿Qué significa eso? Que todos esos muchachos que vinieron por Constanza, que vinieron por las costas de Maimón, Esterón y Puerto Plata, sabían que venían a morir. Y fue un llamado de decir: mira, nosotros vamos a morir, pero sabemos que estamos sembrando semillas por la libertad. Por eso se dice que las expediciones de junio fueron... Yo me engrifo oyendo esa vaina. Lo que me duele a mí es eso. Yo escuché a Fernando narrando toda esa vaina. Coño, y toda la vaina que uno viene todos los días aquí a hablar. Y la vaina. No hay valores. ¿Y de qué ha valido esa vaina? Juca y droga, y vape, y gurrupela. Y haitianización. Y que estos muchachos no saben que en mayo pasado votaron para el presidente Abinader y previamente lo habían hecho por Danilo y por Hipólito y por todo lo que hemos tenido y por porque vivimos en libertad y democracia. Gracias a eso se le llama, lo dice Roberto Casá, la 40, las cárceles de la 40. ¿Usted sabe que está en ese documental? Porque tenemos que, la gente, los muchachos tampoco saben. Ese libro fue que a mí me tocó Historia en la UAD de Roberto Casá. Alfredo. El verdecito. Alfredo, los muchachos también confunden lo que es el movimiento 14 de junio, que lideró Manolo y Minerva con las expediciones. Dice, el 14 de junio buscan a Manolo. Entonces, ahí comienza el esfuerzo de nosotros, de las autoridades educativas, de deslindar Manolo y Minerva. El 14 de junio fue... Crearon ese movimiento clandestino y ella, que usó el seudónimo de Mariposa, le pone el nombre de expediciones en honor a las expediciones 14. Pero ven, hago ese relato. ¿Ustedes saben por qué? Porque Tomasina Cabral, una de las mujeres más valientes que ha podido tener este país. Salgan a preguntar en las calles a los muchachos en la escuela quién fue Tomasina Cabral. Doña Sina Cabral le dieron electricidad en los senos. En los senos. En el abdomen. Y los verdugos le dijeron, desnúdate. Igual que los hombres, que todos apilados, desnudos. Y ella dijo que no. Y soportó la electricidad en los senos. Y ella decía, nosotros vivimos porque éramos desafectos al régimen, pero no sabíamos cuándo ni dónde, si mi hermano iba a regresar con vida o no, y esos eran los temores que tenía. Entonces nosotros estamos resumiendo en este documental, enseñándole todo. La historia. Antes de morir todos, no fue que lo cogieron y lo torturaron una vez, es que se pasaron meses. No, porque comenzaban y le arrancaban las uñas, lo planchaban, le quitaban los cabellos, le arrancaban los dientes. Entonces los muchachos... Y eran familias pudientes del país. Es lo que decimos, de gente que estaba en el extranjero que no tenían necesidad de venir. No.
Fernando. Usted en Inglaterra en esta época, o en Estados Unidos, con tampoco. familia de ricos, usted viene con un Nadie fusil para viene. acá. Fernando, te pregunta Henry Lo Arias mismo Mirabal, que era en niño el chat de delincuente. YouTube, que no está viendo la entrevista. ¿Cómo no? Y es muy buena la pregunta. Él dice, ve acá, Elvin, pero eso tan interesante que Fernando está comentando. ¿Por qué no lo lleva al Canal 4 para que Iván Ruiz lo pase? Se ha pasado. Se ha Se ha pasado. pasado. Este año, Está muy porque, mira, nosotros tuvimos desde el principio el interés de que esto fuera nacional e internacional. Yo le dije, nosotros lo presentamos en el Senado de Puerto Rico, en la Cinemateca de México, en Cuba, en Nueva York. Cuando se presentó en México, el embajador era don Fernando Pérez Memén, y yo conservo una carta que él me mandó y las fotografías. Me dijo, aquí la comunidad dominicana está haciendo fila para ver tu documental. Y tú veías las filas. Wow. Nosotros lo presentamos, por ejemplo, el día 10, y el jueves nosotros estábamos en Televisión Nacional, en Color Visión, 2 horas. Nosotros lo hemos presentado en coordinación con la Cinemateca Dominicana y la Dirección General de Cine, que obviamente cuando lo va a presentar a algún lugar me pone una comunicación autorizando, pero no hay ningún tipo de limitación para presentarlo. Ningún absolutamente. Y al contrario, nosotros estamos procurando que educación, y sé que se va a lograr Sí, próximamente, que lo porque ha habido asuma un malentendido, como ha material habido un manejo, didáctico. no quizá, vamos a decir que el manejo que se le dio fue estándar a lo que ellos tienen como reglamento. Técnico, Y- pero y no técnico, pero Y no- quizá también por no desconocimiento. hubo quizá la explicación, De Pero, conocimiento, de pero conocimiento. Sí. con el régimen Sí. hay que hacer la excepción. Hay Porque que un hacer trabajo, mira, excepción, un trabajo de claro. calidad como esa, yo creo que fue por desconocimiento. Porque una explicación como la que nos está dando Fernando Quirós aquí en la mañana de hoy, sobre cuál es la intención de él en ese documental. Fernando, y si yo lo quiero, ¿dónde yo lo consigo? Yo te lo mando. Mándalo. Tú lo ves en tu casa. Yo quiero verlo. Claro que sí. Fernando, No, eso hay que nosotros verlo. queremos No, y extenderte difundirlo, eso hay formalmente una invitación a nuestra circunscripción, a los ambos municipios, los Alcarrizos, Pedro Urán, con sus 4 distritos municipales, a las escuelas. Nosotros siempre hacemos intercambios culturales y nos gustaría que tú participes en el club que tenemos. Usted nada más que me dice promociona este el tipo de día, la valores. fecha y podemos consensuarlo Claro sin ningún que sí. interés. Y el mensaje final, o como ustedes lo consideren, es que Sí. nosotros como generación, algo que dijiste ahorita, el mundo está en otra cosa, los muchachos están en No otra está en cosa. otra cosa. Pero debe quedarle, y yo creo que los líderes de todos los partidos son responsables de eso, porque ellos son los llamados a ser rectores Sí. de hacia dónde vamos, hacia De dónde ese nos dirigimos liderazgo. y de cuáles son los temas. Pero si, por ejemplo, usted pasó campaña en mayo, todos los temas que llevaron los candidatos y los discursos y los temas se cayeron. Por ejemplo, nosotros hemos sido propulsor e interés por más de 15 años, 14, vamos a decir, del tema de la inclusión por el autismo, impulsando Sí. la ley. O sea, nosotros no vemos, ya pasó las elecciones, eso no es un tema de interés. No. Y ya, por ejemplo, Y la la discapacidad promulgación de en esa sentido ley cumple un año, en junio, y no hay un reglamento. No hay Entonces, reglamento. las familias que tienen eso, aquí nosotros tenemos que velar por lo que son temas nación, Claro. de interés. Causas. Y olvidarnos Causas. muchas veces de estas Sí, disputas partidarias sí, y demás, sí. De la que digan, politiquería. como hizo Chile 20 años, mira, por ahí es que vamos. Sí. Nosotros tenemos que nos duela el país. Y yo te digo, si mi sobrino, si tu hija, si tu hijo, los hijos de nosotros, y nos conocemos, verlo como familia y decir, mira, es verdad que tú estás en juventud y tus etapas, pero mira cuáles son los lineamientos de los valores, Sí. de las Claro. éticas. Mira quiénes fueron los hombres y las mujeres que lo dieron por la patria. Eso hay que venerarlo. Los héroes se veneran Sí. en toda parte del mundo. Tú sabes, que nosotros tenemos una lucha de varios temas. Cada vez que se trata de implementar o de introducir a nuestra sociedad temas que tratan de desconstruir los principios y valores por los cuales están cimentados nuestra patria, nosotros desde aquí, del Rumbo de la Mañana, hacemos nuestro aporte. Ahora bien, eso que Fernando expresa es real. Es ese liderazgo político que, aparte de la politiquería, tenemos que volver a esas raíces. Sí. La degeneración social que tenemos los dominicanos es no entender que habían gente que vivía bien en el extranjero, oye, en Londres, en sus mejores Que épocas. no tenían nada que venía ni dolerle esto. Y Y los mismos de aquí, muchos ricos dominicanos que en esa época... ¿Usted sabe cuál es el principal medidor de lo que tenemos? Cuando salió, que yo lo hice en los mejores términos y de la manera
de mayor contribución. O sea, hice una denuncia porque ya ese era el último recurso. Pero cuando usted vea cualquier publicación, por ejemplo, si Rumba, ustedes lo publicaron, van al comentario de eso. ¿Ustedes saben cuáles son los comentarios de los ciudadanos dominicanos? Sí, pero que él hizo cosas buenas. Sí, pero que tenemos que decir tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura autoritaria. Ajá. Usted llega al estacionamiento de cualquier lugar, restaurante, y lo primero que te dice la persona que te estaciona, jefe, comandante, patrón. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros tenemos una cultura autoritaria. Sí. Por ejemplo, Radamés Gómez Pepín, en ese documental, dice... que lo entrevistamos porque Radamés fue periodista de la época y cubrió actividades de Trujillo. ¿Y qué dice él? A mí me mandaron desde el Palacio, pidió que fuera yo el reportero. Yo acababa de llegar de Santiago, Radamés y su jerga cibaeña, y decía él mismo, ¿y cómo será esto? Entonces dice en los términos de él, el jefe me veía y me llamaba y me decía, anota ahí. Y me daba un dictado. Eso es lo que yo quiero que tú un dictado, o sea, no periodismo, o sea, y cuando mataron a Trujillo, dice él, yo salí a preguntar por Ciudad Nueva y por qué pasó y qué opinaba la gente. Y la gente le decía que mataron al jefe. Loco, eso es el jefe, eso es una estrategia para saber quiénes son los que están, o sea, determinar quiénes son los traidores. Entonces, esa cultura que de estar chivo, como dicen en el buen dominicano, la mantenemos. Estamos chivos. Quiroz, una pregunta ahí. Yo no quiero tergiversar la historia. Ten cuidado, porque la intención que él tiene es que se proyecte y que los muchachos conozcan la verdadera historia. Pero también hay que hablar del contenido. No mencione ese imberbe. Es un accidente. Ese no debe estar ahí. Solo un gobierno como este lo tiene ahí. No, yo sé lo que te digo. Yo lo conozco bastante. Yo estoy en el sector de educación superior. Yo sé lo que te digo. Tiene sus fallas, pero está bien, Kimberly. Vamos. Sí. Vaya a su casa para que lo respete. Existiría Hermanas Mirabal sin las expediciones de junio. Yo creo que en términos de inspiración, tú... Claro, porque las expediciones rompieron el mito de que la dictadura era intocable. Mira qué pasa. No podemos verlo quizás como una cosa consecuencia de lo otro. No. Porque Minerva Mirabal, si la estudiamos bien, a fondo. Minerva Mirabal, aquí no se conoce la figura de Minerva Mirabal. Yo nací en Villatapia y soy de una comunidad criado en La Vega. Sí. ¿Qué se dice allá? Que Trujillo, cuando pasaba a Salcedo, se paraba en Villatapia, a la casa de Rafael Quesada, un hacendado, y decía, mis problemas son la iglesia y las hermanas Mirabal. Estamos hablando mucho antes de las expediciones. Minerva, para graduarse, le cancelaron el título. La matriculación al inicio, en la universidad entonces de Santo Domingo. Para ella poder estudiar, era lucha y mandarle una carta a Trujillo ofreciéndole disculpas por la vez que ella lo dejó plantado en San Cristóbal bailando, que al otro día se le tiró el servicio militar, el Servicio de Inteligencia Militar. Y apresó a don Enrique, su padre, que luego don Enrique murió hasta el tema cardíaco. Ya Fernando acaba de responderte. Sí, no, por eso era la pregunta. La madera tiró a ella. Ella era. Sí. No, por eso quiero plantearlo. Ella era la inspiración. Por eso quería el debate. No, porque Minero, le estoy diciendo una cosa. Y eran personas que le llegaban ahora como te llegan por un correo electrónico, a ellas le llegaban información, quizás por una emisora, por correo, pero esa mujer era fuera de ella. Minerva era fuera de ella. Minerva tenía unos varios hermanos que... Y valiente. Lo mismo. Finalmente. Determinación. Entonces, familias acomodadas de comerciantes. Que no lo necesitan. Que hasta las losetas de su baño eran importadas desde Italia, todo. O sea, que pudieron mantenerse ahí tranquilos. Tú te vas a la Casa Museo Hermanas Mirabal, en Ojo de Agua, en Salcedo, y tú ves cuáles eran las lecturas de Minerva, Marco Aurelio, toda la formación. O sea, no estamos hablando hablando de una mujer. Al final terminaron haciendo costuritas para poder mantener su movimiento y todo. Minerva era fuera de él. Finalmente, sería bueno que tú brevemente, en una síntesis, repitas cuál es el objetivo primero de la creación de ese producto histórico
cinematográfico y qué es lo que tú quieres dejar en el imaginario colectivo social con eso, para que la gente lo entienda completamente, del por qué no puede colindar en tu trabajo que tú decidiste empezar a realizar junto a tus colaboradores, lo bueno con lo que tú has querido poner, para que se entienda claramente. Es muy simple. Sí. República Dominicana tuvo una época de horror, Sí. de 31 años, del 30 al 61. Sí. En ese proceso hubo algún tipo de conato de enfrentar al régimen, pero nadie se atrevió. Sí. Hasta que se produjo las expediciones de junio. Vinieron 156 dominicanos, pero vinieron el apoyo y la solidaridad internacional. 15 cubanos, 13 venezolanos, 5 estadounidenses, 2 estadounidenses, españoles, guatemaltecos. Entonces, ¿qué queremos? Perpetuar en la memoria dominicana y de las generaciones que se sucedan la llama de la denominada raza inmortal. Los héroes se veneran, se respetan y tenemos que saber de dónde venimos y cuáles esfuerzos se hicieron para que hoy se viva en libertad, en progreso, en desarrollo, para que hoy ustedes tengan este micrófono Fernando, que antes no se podía. Gracias, Llegaron Fernando, por Un eso. aplauso. Gracias, Patriotismo, enamorado de un puro ideal Barbaridad. y con su sangre.